Ujú. Buenas tardes. Eh, Agradezco mucho tu participación. Ya te había comentado el propósito más o menos, pero te voy a volver a repetir de qué se trata. Esta entrevista tiene el propósito de conocer tu historia de vida y comprender cómo fue tu experiencia antes del diagnóstico de autismo, especialmente la forma en cómo vivías tus relaciones, tu percepción de la diferencia y el proceso que te llevó a buscar pues las respuestas para dar con el diagnóstico. No se buscan ni respuestas ni correctas ni incorrectas, porque es tu historia de vida, nada es correcto ni incorrecto, sino comprender tu vivencia desde tu propia perspectiva. Todo lo que comparto será tratado con confidencialidad y utilizado únicamente con fines académicos dentro de mi investigación. Yo soy la única investigadora, entonces, antes de comenzar, quisiera confirmar que estás de acuerdo con participar en la entrevista. Sí, me estoy de acuerdo. Perfecto. Cuéntame cómo te llamas, cuántos años tienes, qué haces. Mi nombre es Mariana Rojas Chacón, tengo 25 años, casi me como uno. Tengo 25 años, actualmente soy felizmente desempleada. ¿A qué me dedico? A mandar hojas de vida. Eh, soy psicóloga, soy psicóloga egresada de la Universidad del Rosario del 2026, 25. Y ya, no sé qué más decirte. Necesitas una información más general. Con eso es suficiente, no te preocupes. Perfecto. Eh, eh, Como primera pregunta, me gustaría que me dijeras si pudieras mirar hacia atrás, a tu infancia, a tu adolescencia, ¿cómo describirías la forma en que te sentiste en el mundo en comparación con las demás personas? Siempre me sentí un poco distante. Yo me sentía muy en mi mundo. Eh, Al inicio, cuando yo era muy, muy chiquita, pues estuve más rodeada de personas adultas, muy adultas que gente de mi edad, porque yo crecí con mis abuelas, mis tías. Entonces yo era la única niña. No crecí en un conjunto, no crecí en un barrio, sino que en una zona de cero residencial, sino una zona de comercio. Entonces eran 2, 3 cuadras de puros locales. El barrio más cercano, pues no conocemos a nadie ahí, entonces eran como que muy solas aparte y mis únicas interacciones sociales eran pues con personas mayores. Entonces yo siempre lo asumí, pues nunca vi lo raro en mí y dije pues es porque soy niña y ellos son grandes, pero pues era muy mi mundo. Cuando empecé a asistir al colegio fue que empecé a notar un poco más la distancia. Lo que es primaria y eso pues nunca fue un problema porque todo el mundo, pues todos los niños son como raritos, entonces como que no destacaba tanto. Pero cuando ya empecé tipo segundo grado, tercer grado, cuarto grado, pues ya la primaria ¿qué? Más oficial, espérame un segundo, ya la primaria más oficial, empecé a tener problemas, nunca entendí bien el tema social, me relacionaba mucho más con los niños que con las niñas eran mucho más, tenían otras conversaciones que pues para mí eran muy aburridas o no podía seguirles el ritmo. En cambio, con los niños era mucho más armas, superpoderes y juego. Y pues eso era lo que yo pensaba, armas, superpoderes y juego. Me acuerdo mucho que en ese entonces los niños nos dividían por filas de niño y niña y yo decía, no, yo soy un niño. Pues entre eso y, los 5 horas hablando de las viejas, pues no, me quedo con los manes que vamos a jugar a las armas y es mucho más divertido. En esa época también pues yo siempre he sido muy, muy, muy afín con los animales y he tenido gatos toda mi vida. Entonces yo como actuaba con los gatos, eran mi par más cercano, por así decir. Pues yo también me creía gato. Entonces yo tenía la super lógica infantil de mitad niña, mitad niño, mitad gato. Era un poco raro, pero digamos que para los adultos siempre estuvo dentro de lo normal porque los niños son raros. Pero ya dentro de los grupos de mi edad ya era notoriamente distinto. Si bien podía jugar con los niños, siempre había una aislada pues porque yo era niña, entonces me aislaban un poco. Como que en algunos juegos sí, pero en otros no, nunca tuve un grupo fijo porque no coincidía con las chicas de mi edad, porque tenían otros intereses o incluso podían hablar de cosas que no entendía. Para mí la vida era como mucho más simple de jugar y ya. Ellos ya estaban metidas en temas y juegos más como complicados. Yo ni siquiera me acuerdo muy bien porque ellos querían jugar cosas que nunca me interesaban, simplemente como que me da la vuelta.
pero pues muchas veces me encontraba comiendo sola o con los profesores o haciéndome acercando a los profesores y yo es súper normal, pues yo decía, bueno, es que yo soy más madura, entonces yo me llevo con los profesores la hora entera porque los profesores no me pueden dejar sola, comiendo sola, entonces pues me tenía que acobijar, pero ya cuando estamos como en cuarto, quinto se notaba mucho más la diferencia porque ya tanto niños como niñas pues tenían intereses un poco más sociales, más de un rol social. En cambio, yo no, pero sí ya empecé a sentir el aislamiento social porque pues era notorio en los grupos, en muchas cosas era como mucho más notorio. eh, Como que sentía, pero no, nunca puedo entender cuál era, qué era lo que no me hacía, como que me hacía tan diferente, porque no podíamos hablar, porque era tan, como que no podía mantener un foco en común. Sí me interesaba ser amigos, pero no podía comportarme como ellos. No entendía muy bien esa distancia. Cuando entré al bachillerato, pues dije, bueno, ahora sí voy a ser un poco más social. Lo primero que dije, bueno, pues si yo así nomás no puedo, voy a tomar un rol. Entonces analicé cuál es el rol más común, los más fáciles de imitar, los más fáciles de mantener. Empecé pues inicialmente con un perfil más como de televisión. Había tres que me llamaban la atención. El del payaso, el del estúpido, que pues siempre hay un estúpido en algún grupo. Entonces si eres estúpido y haces boludeces todo el tiempo, pues siempre vas a estar en un grupo. El de, pues normalmente eran los protagonistas, pero como el idiota que es como que no tiene mayor cualidad, la que no destaca mucho, pero es entre reservado y simplemente no hace mayor acotación, tal vez algo físico o algo. Y de pronto la parte como más atractiva, la parte más sexual, la que tiene novios, la que sale mucho, ese tipo de cosas. Entonces eran como las tres personas que me llamaron la atención. Primero intenté, pues, como el más popular que estaba, como entonces era como el más básico. Intenté actuar como sencilla y esto, pero nunca le pude tomar mucho. Incluso me acuerdo mucho mi primer día en colegio, que ese día yo escuché a todo el mundo quejarse que tenían hermanos y que los querían matar porque lo hizo enojar y demás cosas. Y dije, ah, bueno, voy a robarme la frase. Y como a los 3 días alguien me preguntó que si tenía hermanos, yo sí, pero lo quiero matar, porque estaba imitando lo que dijo el mismo chino de marica unos días antes. Ah, pero si yo lo digo, y si todo el mundo me hizo mala fama. Sigo sin entender por qué bien, se me hace ridículo, pero simplemente yo entendí que como contexto. Tiene que haber un contexto para que lo puedan decir y para otros para que no. Pero en resumen, todo mal. Y así era todo. Entonces yo intenté imitar lo que los chicos más populares decían o hacían, pero cuando yo lo iba a imitar ya no era lo mismo. Entonces eso era un inconveniente. Opté por entonces irme por la personalidad del estúpido. Ahí pude hacer mucho más grupo de amigos, pude eh, hacer parte. Nunca fue muy así, pues porque no era tan yo, pero pues siempre ha sido la forma más fácil de encajar socialmente. Hoy en día incluso lo es. Uno es el estúpido, el que hace algún comentario marica, el que no entiende el contexto y ya. Siempre vas a encajar en algún grupo porque siempre está ese espacio vacío. Luego está la parte sexual, donde pues notoriamente siempre he sido mucho más guapa que la mayoría de personas que me rodeaba. Entonces pues siempre me destacaban por eso. Les da alguna piedra a las chicas y les da un poco de piedra a los chicos. Entonces, si notaba que era bonita y le traía algún chico, pues no dejaba rechazar a todos y empecé a aceptar a salir con alguno. Em, Hubo un chico del semestre bueno, del colegio, que era muy X, entonces como que así las chicas que estaban enamoradas de los chicos un poco más atractivos no me odiaban y pues él tenía amigos, entonces si me hacía novia de él, pues podía juntarme con los amigos de él. Entonces dije, bueno, esa es la solución. Hicimos un tiempo, siempre leí algo más como requisito para socializar que algún otro sentimiento. En un punto ya pude ser amigas porque ya era la chica que tenía novio, entonces ya me incluyeron las chicas en otro grupo y pues pude simplemente terminarle. Mm, Luego fue un chico de como 2, 3 cursos más grande. Era como, bueno, ahora la chica que sale con alguien mayor. Entonces como que siempre encontré la forma de socializar, de hacer parte del grupo, más siempre era muy forzado, siempre era muy así, como que era notorio que me tocaba hacer un esfuerzo más grande para intentar encajar. No entendía muchas cosas, pero notaban que funcionaban y pues me iba por ese lado. ¿Y cuál era la pregunta? ¿La respondí? Sí, 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 no te preocupes. Ah, Em, ¿Tú recuerdas
¿Qué emociones tenías en ese momento? O sea, ¿cómo te sentías emocionalmente respecto a toda esta experiencia de no encajar? Me sentía horrible porque yo quería amigas. Para mí, la primaria nunca fue muy fácil de hacer amigos, pero antes de la primaria, per se, digamos, primero de primaria para abajo, jardín, y eso para mí era muy bonito hacer amigos, porque era ir al parque, decir hola, jugamos y ya todos éramos amigos. Llegó un punto en el que ya no aceptaba, o sea, en que ya esa no era la respuesta. Y o sea, a la fecha me sigue pareciendo horrible que no sea como, hola, ¿cómo estás? Hacemos amigos. Y ya, no sé bien cómo se hacen amigos hoy en día, creo que es más coincidencial que otra cosa. Pero siempre me puso muy triste que ya no podía ser amigos con la facilidad que yo juraba que se hacían los amigos. Me dolía mucho no encajar, yo quería también hacer chistes. Nunca he sido buena con el sentido del humor, jamás lo he entendido. Pero es feo, no sentirse lejano, es feo sentirse que uno se sobreesfuerza, que hay cosas que son implícitas y es como, y me lo estás bromeando, estás diciendo literal, no sé cómo responderte, porque si uno lo toma en broma, era verdad, pues esto. O si era broma, pero la forma de responder no era esa, sino otra. Es horrible, en general, simplemente te hace sentir muy, como si fuera un problema, como si estuvieras fallando. ¿Tú te acuerdas qué pensabas en ese momento de las reglas sociales? ¿O en este momento? En ese entonces, no pensaba que hubiesen reglas, pero, o sea, no sabía que eso era una regla, porque como no era fijo, para mí es una regla cuando es fijo. No obstante, si hay algo que socialmente existe, es que nada es fijo. Siempre, siempre lo moldean según la puta situación y eso es muy frustrante porque no tiene sentido para mí. Entonces simplemente es muy abstracto. Y cosas generales sí, no obstante, incluso las cosas generales cambian dependiendo del grupo, el contexto, la situación. Simplemente lo veo como algo injurdioso porque ni las personas siguen las mismas reglas. Entonces, ¿por qué notan cuando uno no las sigue? ¿Cómo te iba con la literalidad de las cosas? Horrible, tanto en mi casa como en el colegio, porque a mí nunca me pudieron enseñar muchas cosas como de día a día, como barrer, como estudiar o alguna cosa, porque son muy literales y a mí no los entiendo cuando es o muy literal o poco literal. Entonces dicen, sube tal cosa, y no sé si realmente subir a dónde, subir acá arriba directo, hacia atrás. O sea, es como cuando te dicen el ejemplo de sube un brazo y no sabes cómo la persona quiere que lo subas. Pues es lo mismo en todas las cosas, es horroroso y te tratan mal, te terminan gritando siempre que no, barres así, ok, pero solo barres. Pero eso no, esa parte es evidente que no, porque tiene una cinta, es como dijiste, barre. O no, porque no barres toda la casa, dijiste barre la casa y no dijiste barre el patio. Obviamente el patio es parte de la casa, cosas así. A veces son literales, a veces no, y nunca expresan muy bien. Incluso cuando son literales, hay como 20.000 opciones en las que pueden ser literales, y es injusto que piensen que voy a adivinar cuál es a la primera, o a la tercera, o a la quinta. Necesito que sean muy literales y explícitos, pero al mismo tiempo lo dejen abierto, porque es extraño, porque a mí me gusta que sean muy claros, no obstante, o vean todas las cosas, pero cuando yo veo algo, o veo, obviar, no sé cómo se diga, pero cuando yo veo algo como obvio y ustedes ven algo como obvio, es distinto, porque cuando usted lo no obvio, todo el mundo debería saberlo, yo debería saberlo y estoy mal solo porque yo no lo sé. Pero cuando yo veo algo como obvio, es como, ¿por qué no lo explicaste? No que te gusta la literalidad. Es horrible porque es como, tengo que seguir el suyo, pero nadie puede seguir el mío y es súper invalidante y es muy frustrante. ¿Me Es podrías dar un doloroso. ejemplo de esta situación? Cuando lo Mm, obvio para ti no es obvio para el resto del mundo. yo tengo un problema, es que yo no me acuerdo del momento en sí. O sea, me acuerdo Ok. del sentimiento, me acuerdo de la situación, pero no tengo el recuerdo exacto de el 22 de febrero estaba hablando con fulanita y pasó tal cosa. Porque no, yo no vivo de esos recuerdos tan exactos. Para mí la memoria es algo más difuso, entonces no accedo con tal información.
pero puedo inventarme uno que me hace recordar la situación per se. No sé, estoy hablando con fulanita y, me dice, no, pues quedamos en vernos en la panadería. Listo, quedamos en vernos en la panadería. Y meses anteriores habíamos dicho que si pasaban 5 minutos, no nos vemos, pues uno siempre empieza a mirar por dónde ir y demás. Entonces, pues yo ve que no llegó fulanita en 5 minutos a la panadería, empecé a revisar y salir a ver si estaba por ahí alguna zona, se había perdido o algo, o se le había quedado el celular o algo. Total, estuvimos buscándonos media hora y cuando nos dimos cuenta fue, el problema es porque como yo vi obvio que me preocupé y fui a buscarla, cuando lo obvio era estar en la panadería, pues la regañada salí yo. Ujú. Cuando era obvio que pues me iba a preocupar. Y obvio para las otras personas, no sé, cuando ayudo a instalar algo, o no sé, una cama, lo que sea, mételo, ya lo has hecho 20.000 veces, y este tornillo es exactamente igual a los demás. ¿Cómo sé yo que todos los tornillos son iguales? Cuando hay muchos errores y puede que sea obvio para ti, pero yo nunca, o sea, todos puedes asociar a que todos los tornillos hacen esta función. Yo no estoy segura de nada. Yo cómo lo voy a saber. Yo sé que es un poco ilógico a veces porque hay cosas que pues obviamente yo también ya entendí que son obvias, pero no puedo saber qué es obvio para ti y qué es obvio para mí. Simplemente, pues yo me manejo en que nadie sabe nada o sobreexplico cosas así. Y solo es muy incómodo y frustrante. Uno se siente muy incomprendido. ¿Esta sensación de incomprensión viene de todas las personas o de un grupo en específico? De casi todas las personas. Creo que solo hay como una persona con la que no me ha pasado. Ok, Pero el resto, familia, amigos, parejas, todo el mundo. bueno, me gustaría que habláramos un poquito de las reuniones y de la familia. ¿Cómo era para ti participar en reuniones familiares, escolares o sociales? En las familiares, pues nunca me interesé mucho de lo que hablaban ni demás. Siempre lo asocié a temas de edad, entonces como que, siempre se quejan de todos los jóvenes, no es como, ay, no quiere hablar con su tía, tal cosa, pues lo vi muy normal. Mm, Sigue sin interesar mirar a verme con ninguno o a hablar porque no me interesa lo que dicen o no me caen bien, pero los amo. Entonces, como que es compartir más no hablar. Me he esforzado un poquito en eso, pero siento que es muy normal. Pues le ha pasado a la mayoría de gente con la que hablo, entonces digo, bueno, creo que es tema generacional. Mm, de amigos y así, pues antes era muy difícil porque llega un punto en el que uno no sabe qué decir. No sé, yo tenía siempre, pues cuando yo empecé la universidad, yo cambié mucho porque yo quería empezar a tener una vida social chévere, sentirme popular, sentirme querida, sentirme con amigos. La logré, lo planeé muy bien y me salió perfecto, pero pues eso implicó tener conversaciones preensayadas, tener guiones, tener cosas, y pues ver que funcionaban mis guiones a la perfección fue muy satisfactorio. El problema es cuando ya compartes mucho tiempo con algunas personas, ya dijiste todo lo que estabas ensayado. Entonces llega un punto en el que solamente sientes angustia de que las personas se quieran alejar porque ya no sabes, ya no tienes un guión seguro porque ya lo gastaste. En ese sentido, el alcohol, las drogas y cualquier sustancia que adormezca la parte cognitiva es fabulosa. Porque mientras todos estén drogados, puedes repetir las mismas 5 huevadas toda la noche y puedes repetirlo todas las noches y nadie se da cuenta. Todo el mundo lo recuerda como el mejor momento de sus vidas y es como, sí, 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 hablamos tan chévere. Y es fantástico porque no tienes que sobrepensarte porque nadie está pensando. Todos son igual de lentos que uno. Entonces, así estés drogada o tú seas la única sobria entre toda la gente drogada, nunca va a ser un problema. Incluso cuando te tomas, cuando te emborrachas o te drogas con cualquiera, están todos al mismo nivel cognitivo en el que piensan una palabra por minuto. O si todos están drogados y tú estás consciente al 100% sin tomar nada,
Es fantástico, porque igual tampoco te tienes que desgastar en lo absoluto. Eso me ayudó mucho. Hoy en día pues es más difícil porque pues ya no estoy en ese contexto donde socializar implica tomar y emborracharse y drogarse. Entonces requiere mucho más esfuerzo por mi parte, por tener, por poner atención, porque tampoco es que me interese mucho relacionarme con la gente. Entonces como, te quiero mucho, pero no significa que quiera hablar contigo porque que agotador. No me interesa lo que dices, pero no puedo decir eso, entonces me toca disimular las muy pocas ganas que tengo de escuchar a la gente y dar todo mi esfuerzo por prestar interés y al mismo tiempo todo mi esfuerzo por conversar y mantener un vínculo que simplemente se me sale agotador. No es lo mismo con todo el mundo. Siento que hay dos o tres personas con las que pues no importa cuánto tiempo pase o si los veo todos los días o algo, siempre fluye simplemente, no tengo en qué interés, no me toca concentrarme, no tengo que pensar en qué guión, porque me he sentido muy comprendida y muy, muy entendida, entonces nunca me he sentido obviada como eso es para mí, pero para ti no, sino que en verdad siento que siempre estamos en la misma página, entonces me facilita mucho mis relaciones sociales con esas personas, me hacen, son como mi lugar más feliz, porque nunca, nunca estoy mal, siempre es una relación muy de iguales y eso me gusta mucho, y eso me ha hecho muy feliz. Cuando hablas de este agotamiento, ¿me puedes describir un poco cómo es el agotamiento tanto físico como cognitivo? Mm, el cognitivo es estar pensando todo el tiempo, ay, qué linda palabra. No, 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 tú estás escuchando. Es mantenerse concentrado pese a que tienes todos los sentidos en cualquier otro lugar menos en la persona. Es como, ay, qué pereza. Pero recordar, yo amo a esta persona. Tengo que esforzar un poquito en preguntarle cómo está, en, en tal cosa. Así es como lo ves cada 2 meses. Es amigo, préstale atención. Pero yo solo quiero saber que va bien en la vida. No, no necesito estar en la vida. Como que no tengo mucha energía y cuando la tengo tengo que gastarla toda en controlar mi cara, mi tono de voz, eh, mis cosas. Entonces, también un punto llega a ser agotador porque mi cerebro, aparte de querer irse a pensar en cualquier otra huevonada, también está todo el tiempo con ganas de solo dormirse o jugar un juego, porque para mí es mucho más, me da más energía jugar algo que poner, que dormir. Entonces es eso de tengo que me pesan los ojos, me duele la boca porque me empieza a doler hablar. Y es como, ay, qué ganas de dormir, o solo ver televisión, o estar sola. Disfruto mucho estar sola. Entonces, como que llega un punto en el que solo es, ay, ya que ahora se van a dormir. Ya se van. Pero apenas sabes como, ay, yo como amo a esta persona, qué rico estuvo estar con ella, con ella. Ojalá se quedara más tiempo. Pero yo igual yo estaba cansada y yo ya quería que se fueran, o cada quien irse a su casa, o lo que sea. Y es como un poco contradictorio, pero así se siente más o menos. Vamos a hablar un poquito del género, no sé si te moleste. Eh, Listo. Cuando tú piensas en ti de pequeña, ¿sentías que ujú. había ciertas expectativas sobre cómo debías comportarte por el hecho de ser mujer? Sí, uff, siempre que creo que pero más formal, más, más, que tuviera otros intereses. O sea, todo lo que me gustaba lo tenían los niños, no las niñas. Entonces era muy frustrante para mí porque yo quería un dinosaurio. No, eso es de niños, toma una Barbie yo. Voy a rapar la Barbie y dame por favor un Max Steel pues para que jueguen a las luchas. No, los Max Steel son de niños. Yo, bueno, pues darme una pista. No, toma un caballo. Yo no quiero un caballo, quiero algo con ruedas que pueda tirar y pueda ver más rápido. Entonces siempre, todo lo que eran mis juguetes, mis intereses eran de niño. Que hubo un tiempo que me encantaba el anime y los juegos de video. Jamás me quisieron comprar una Play, jamás una Xbox, porque esas eran cosas de niño. Entonces Mariana no puede tener esas cosas de niño. Tenían muchas expectativas en que fuera más delicada. Yo solamente me ensuciaba todo el tiempo. Ay, las niñas son más aseadas. Entonces a mí me da más rabia y menos quería hacer aseo. Jamás quería tender la cama, siempre estaba sucia.
Eran, ay, eres una señorita, tienes que estar limpia, tus cosas son tu reflejo, bla, 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 bla. A mí me sabían a mierda, solo quería correr, ensuciarme. A mí no me importaba cómo me veía. La mayoría de niñas sí les importaba cómo se veían. Todas se ensuciaban porque, pues, cosas de niños. A uno es chiquito y en general uno se ensucia. No obstante, pues sí se cambiaban, se peinaban, le tenían un poco más de preocupación por su aspecto personal, cosa que a mí me sabía nada, era como, ¿qué me importa cómo me ven? Yo solo quiero tal cosa. Entonces sentían que uno como niña tiene que prestar mucho más atención a las reglas sociales que a los niños. Siento que cuando uno es niño, las reglas sociales se acomodan a ellos. Entonces van creciendo y ya sus necesidades van acorde a lo que las normas sociales ya acomodaron a ellos. Entonces lo tienen mucho más fácil. En ese sentido, pues yo siempre fui muy rebelde. Yo era como, pues si un niño puede, yo también. Pues si él no lo hace, yo tampoco. Y la que eso. Entonces siempre fue muy así. En un punto pues ya fue más notorio y cuando yo quise pues en bachillerato que ya quise esforzarme un poco más por socializar, pues me tocó aceptarlo y al mismo tiempo, o sea, intentar ser un poco más femenina para pues poder encajar como la novia de alguien o la chica atractiva o tal cosa, pero luego me di cuenta que eso solamente generaba más odio y acoso de parte de las chicas porque ellas se esforzaban mucho por verse bonitas y verse tal cosa y arreglarse, peinarse, oler rico y bla, bla, bla. Y yo no, y aún así llamaba mucho más la atención de algunos chicos. Entonces eso les molestaba mucho. Entonces cuando yo estaba desarreglada, cuando tenía peores notas, cuando era lo menos atractiva posible, para las chicas era mucho más agradable estar conmigo que cuando yo participaba en clase y cuando era como que sí tenía mejores notas o si estaba más bonita, pues para las chicas era más una amenaza. Entonces descubrí que si tomaba el rol de estúpida, me aceptaban más. No obstante, los chicos dejaban de hacerlo, ya no podía jugar con ellos porque ya no era un objeto de atracción. En primaria nunca no fue un objeto de atracción, sino un juego, un par con el que jugaban y no emborrachan, sino embarraban, como el lodo y demás. En secundaria ya era o hacía parte como un objeto de atracción o no hacía parte de ellos. Entonces yo sí me tenía que ir por las chicas, pero si quería estar con las chicas tenía que destacar lo menos posible para que ellos pudieran destacar y yo tener un lugar ahí. Entonces siempre fue como un fastidio, como los chicos solamente seguían siendo los mismos huevones y ya el resto de sociedad se acomodaba a ellos. Tú me decías al principio que tú aprendiste a observar a las personas. Sentía que debías observar o analizar a los demás para saber cómo actuar. ¿Cómo hacías ese proceso Ujú. de observación? Al inicio no fue voluntario, Ujú. porque casi intentaba socializar, hablar con la gente, con pues, mis pares. Decía cosas que no me aislaban, como que siempre decía algo que no era, algo inoportuno, algo incómodo, algo fuera de lugar, algo mal dicho, ¿sí? Entonces siempre, nunca pude expresarme mucho verbalmente con mis compañeros. Entonces, pues yo terminaba cada vez que hacíamos un cambio de clase, un recreo, un profesor tarde, una actividad grupal. Para mí era horrible porque todo el mundo se reunía en sus grupitos y yo quedaba sola. Y era evidente que estaba sola porque era de las pocas que estaban solas. O era la única o era de las pocas. Y las pocas es porque la amiguita no vino, porque se peleó con una de ellas, porque a fulanito tal cosa, sí, pero siempre había un por qué. En cambio, yo era una regla general. Entonces ahí empecé a dibujar, como para fingir, estoy ocupada y no quiero socializar, en lugar de no puedo socializar, entonces empecé a dibujar. Y mientras dibujaba, pues yo me quedaba viendo a la gente. Yo me sentía parte de la conversación, de jugar, ¿sí? Entonces yo no suplía mi necesidad de socializar solo viéndolos, sino pues también escuchándolos. Yo los veía, los miraba, los escuchaba de forma sutil mientras dibujaba, fingiendo que tomaba inspiración. Así estuve como 3 años, 4 años, ya puedo socializar un poco más, tener amigos de vez en cuando. Entonces, pues ya pude, de todo un grupo de amigos que como que me incorporaron, pero no éramos muy cercanos entre todos, simplemente éramos como mucha gente random. Entonces, pues estaba con gente, pero al mismo tiempo tampoco hablaba mucho, entonces podía seguir observándolos, pero más de cerca. Entonces fue como prestar atención, verificar patrones, identificar cosas en común, tonos, roles, cosas así. ¿Podrías contarme exacto, o sea, como más o menos cómo esta observación y análisis te servía para hacer guiones o...
o para seguir patrones o para actuar. Qué pena contigo, estoy un poco agripada. Eh, pues, mm, digamos, yo veía que mi chiste copiado de la misma persona no tenía la misma reacción. Entonces me empecé a preguntar por qué tal persona puede y yo no. Y empecé a pensar en qué situaciones lo dice, cómo lo ven. Dije, la persona que normalmente solo ríe cuando alguien dice algo así tenga sentido, no. Cuando dice algo, todos también se ríen. Entonces, este es el rol que toman. Cuando lo dice, toma este tono de voz. Y él empezó a practicar frente al espejo. Como que empecé a identificar que no es solo el chiste, sino todo lo que más que dicen. Entonces yo, ok. Y lo intentaba, algunas cosas las replicaba en otro contexto, tipo, si yo estaba en un grupo de teatro, pues mi nivel lo practicaba con el teatro. El ver que no era la misma reacción, intentaba volver a ver a la persona que hacía y lo copiaba en otro contexto. Yo intenté meterme en muchos grupos como para hacer experimentos con lo que aprendía de la observación de otro lado. Y era constante. De la misma forma lo que aprendí, lo que podía hacer en el grupo de teatro, pues también lo podía hacer, de observar en el grupo de teatro, pues también lo podía replicar en el colegio y así iba como retroalimentando mutuamente. ¿Tú qué estrategias usabas para evitar sentirte rechazado o señalado? Me apropié mucho del concepto de extraño. Como yo era tan diferente y pues me lo hacían caer en cuenta muy seguido, pues yo decía, "No me encanta, yo odio parecerme a alguien, yo no quiero hablar". Entonces, en lugar de tomarlo como algo que me tocó, decía, lo tomé como si esa fuese mi personalidad y me apropié de ello. Para mí, mi mayor fuente de sociabilidad, toda mi vida ha sido el anime, ha sido mi puente seguro, mi todo. Todo lo que yo necesitaba lo aprendí de ahí. Cuando me sentía muy mal porque me acosaban mucho, me molestaban mucho, yo veía anime. Cuando estaba feliz veía anime. Cuando estaba triste veía anime. Para mí todo era ver anime. Entonces, pues ahí solucioné varias de mis emociones. Cuando estaba muy triste veía animes depresivos. Cuando quería estar feliz veía animes felices. Cuando estaba enojada veía animes de pelea. Entonces como que lo asocié mucho. Y pues eso era como mi mayor estrategia, ver anime y pues obtener ahí mi experiencia socializando era como pasarla a anime. Entonces era uno apropiarme de sí, soy rara y qué, y la otra pues viendo mis series, mi anime. Y luego eso al parecer me enteré que eso también habían algo llamado como tribus urbanas, era gente que tomó como personalidad que les gustaba el anime y dije, ya, eso soy. Y descubrí que había más gente en el colegio que les gustaba, entonces dije, listo, ya, tengo un rol. Fue fantástico. Perfecto. Me gustaría preguntarte si sentías que podías ser tú misma en algún lugar, en algún espacio. Con mi gata, con mi gata cuando llegaba al colegio y casualmente mi papá había salido. Yo nunca tuve cuarto propio y en mi casa no existe algo llamado privacidad, jamás, ni en la sala, ni en el baño, en ningún lado. Bueno, a lo mucho en el baño. Entonces mis lugares más seguros eran cuando hablaba en voz bajita con mi gata, cuando encontramos un cuarto que estuviese vacío, o sea, que porque mi papá salía el de él, porque el patio hoy no lo estaban usando, ¿sí? No me gusta que nadie me viera, ni familia, ni nada, porque no me gusta. Entonces, cuando estaba con mi gatica en el baño, cuando estaba con mi gatica en el cuarto, para mí era el lugar más seguro. Luego, el baño siempre cuando estoy algo triste o algo así, no solo feliz, el baño siempre ha sido mi lugar favorito. Ahí me gusta llorar, me gusta tirarme en el piso, porque está solo, es chiquito y está frío. Literal, si tuviera un poquito más acolchado el piso, sería mi lugar favorito. Cuando yo tenga mi propia casa, construir un cuarto que sea igual de largo que yo, tanto en largo como en ancho como en profundidad. Que yo pueda estar recta totalmente y me pueda mover en todo. Y que sea frío, esté aislado de sonido y solo pueda entrar yo. Y tenga un colchoncito. Cuando sienta que molesto mucho a la gente porque existo muy raro, solo irme a mi cuartico. Algo así. No necesito que sea el baño, pero digamos que normalmente solo lo, lo cubre el baño.
Después de eso se convirtió en mi mejor amigo. Lo conocí por un error, porque me gustaba alguien y él venía con un chico que empezó a caerle a la que me gustaba y pues me terminé siendo amiga de él y fue el mejor regalo que pude haber recibido. Él se convirtió en mi lugar seguro porque él era alguien muy amable y sí me recibía siempre. Incluso cuando yo lo quería demasiado, que yo decía, esto es peligroso porque la gente se cansa, dejaba de hablarle 3, 4 meses y luego volvía como si nada y me trataba como si nada. Nunca le importó si yo me iba, si yo me ausentaba, él solo me recibió todo el tiempo, aceptó mis pensamientos más raros, hablaba conmigo todo el tiempo. O sea, él fue lo más perfecto que le pude haber pedido en mi adolescencia y fue mi lugar seguro por muchos años. Ya en la universidad, pues nos alejamos un poco. Hoy en día sigo hablando con él, pero pues ya cogieron unos caminos distintos. Él jamás quiso entender. Hoy en día no capta, no entiende lo que significa en mi vida. Como que lo subestimo mucho, pero él no tiene que entenderlo. Yo simplemente lo amaré de forma perpetua. Lo mismo pasa con mi mejor amiga. Jamás me he sentido mal en su casa. Bueno, una vez, solo una vez me ha lastimado y el resto siempre me ha entendido, siempre ha sido un lugar seguro, jamás me ha tratado mal. Es de esos lugares donde nunca he tenido miedo de ser yo misma o que tengo que ser distinta para estar ahí. Sí, solo soy feliz y me aman y no hay un problema, no soy un problema, no existo siendo un problema. Son dos lugares donde jamás me he sentido un problema. Y eso me gusta mucho, son mis dos lugares favoritos en el mundo. Eh, Respecto al esfuerzo de adaptación, ¿cómo crees que esto afectó tu autoestima en tu niñez o adolescencia? Entiendo que el punto más crítico fue en tu adolescencia. Mm, Muy feo, porque me decía que no sentía ningún valor. Como no me podía concentrar, porque aparte de autista, que es muy común, también soy con alguien con TDA. Yo tenía mucho déficit de atención y era muy hiperactiva. Hoy en día ya no tengo TDA, sino TD. Espera, no, TDAH, sino TDA, eso es. Era muy hiperactiva, hoy en día ya solo es TDA porque existe algo llamado tecnologías. Y ahí puedo drenar toda mi hiperactividad. Entonces, ya no tengo ese problema. No obstante, pues sí fue complicado porque aparte de no interesarme en las clases, no me podía concentrar por mucho tiempo, no sentía ningún interés en ser buena estudiante, porque el rol social de ser inteligente, ser tal cosa, no lo tenía. Para mí era como indiferente, era como si el tema me interesa lo aprendo, si no, pues no. Y apenas aprendí que para ser aceptada socialmente tenía que verme como la estúpida, pues menos me importó el colegio. Era más X. Pero empezó a afectar porque tanto mis compañeros, mis profesores, todo el mundo me trataba muy mal. En las reuniones de padres, pues no, mis papás jamás pudieron entender por qué yo no podía esforzarme más. Yo no me esforcé mucho por lo académico, porque yo dije, bueno, yo quiero que me vean como alguien bonito, inteligente, yo quiero tal cosa, pero me costaba tanto. Yo decía, bueno, no como todo el día a menos que estudie. Y no podía, yo sí me lo podía, si no era por castigo externo, decía, yo me lo puedo quitar, pero es que en verdad no quiero estudiar, prefiero morirme antes de seguir viendo algo que no me interesa. O porque es importante, o porque no lo puedo aprender en un día en lugar de hacer 20 tareas. Como que no entendía muchas normas y el estudiar siempre fue un problema para mí, la parte social era un problema para mí, entonces solamente me veía como alguien con mil defectos, sin nada bueno, a lo mucho mi cara, pero era gordo, entonces al ser gordo pues pierdes todos los beneficios de bonito. Entonces, ay, que me quedaba, mi autoestima se fue muy, muy, muy a la mierda, porque no tenía ningún valor como persona de lo que se evaluaba. Entonces, así me dijeron muchas cosas bonitas y además uno era como, sí, 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 sé que es falso. O sea, tú lo dices porque eres familia, entonces tienes que pensarlo. Y tú te lo crees, no es como que me quieras mentir de abrede, ajá. Pero, pero bueno,
te mientes a ti mismo, es peor si no es compañeros, porque todo el mundo tiene que decir algo bueno en algún punto de otro compañero, porque así son las actividades maricas. Nadie lo pensaba, todo el mundo decía cosas que no pensaba, a menos que fueran cercanos, y no es cierto. Entonces simplemente se volvió en un punto donde yo no tenía valor alguno. Como jamás me importó mucho mi cuerpo, pues si me rayaba, si me pegaban, si tal cosa, pues me daba indiferente. Me dolía, pero eh, siempre tuve una distancia muy fuerte entre mi cuerpo y yo. Para mi cabeza, o sea, yo estoy como en algo más interno y esto es un cuerpo que uso, más no es tanto conexión, siempre los vi como seres, cosas muy distintas, como yo y mi cuerpo, yo y mi cara, yo y mis manos, como, como distintas, como que yo no creo en el alma, entonces no te lo puedo decir, mi alma está aparte porque no, pero digamos que mi cognición va más con mis principios de identidad, si se puede decir así, mi razonamiento, todo lo aquello que me hace pensar, soy yo y el cuerpo es un medio. Nunca lo vi como yo el ser completo, entonces, pues, eso implicaba que el tema de cuidados y demás, pues, no me interesaban, me puede lastimar con mucha facilidad, pues, porque solo es una cicatriz en un cuerpo, no tiene que ser, o sea, que sea mío no lo deja de ser un cuerpo, fin, era muy normal. Mm, pero afectó mucho, 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 mucho mi autoestima. Cambió totalmente cuando entré a la universidad, porque nadie me conocía, porque yo llegué a plantar una imagen totalmente distinta. Ahí no tenía que fingir que era estúpida para grabar, por el contrario, me esforcé por destacar lo que enseñaban, me interesaba mucho y nadie me pedía aprender de la forma en que todos tenían que aprender. En el colegio ya me trataban muy mal si yo no me concentraba en la clase, si yo solo estudiaba, así. Aquí en la universidad no le importaba a nadie. Era pase especial, fantástico. Qué buena estudiante eres. Y ya, si estuve haciendo matarachos toda la sesión, no importaba. Si llegaba en pijama, no me afectaba mi calidad de estudiantil. Si en lugar de estudiar yo aprendía haciendo un cuadrito, a nadie le importaba y me ponen como una etiqueta estúpida. Por el contrario, todos mis profesores siempre me vieron como alguien muy inteligente. Y eso contrastó totalmente la opinión que tenían de mí en el colegio, porque si en el colegio tenían hasta fastidio de verme. Porque yo nunca fui grosera, entonces no era el estudiante que se queja ni ya de solo grosero, ¿no? Simplemente era el estudiante a la que no le importa absolutamente nada. Y aún dando mi mejor esfuerzo no me importaba, entonces era complicado. No, ni como estudiante para mis profesores, ni como socialmente compatible con los estudiantes. Familiarmente tampoco es que tuviera la mejor conexión del mundo, simplemente era muy extraña para todos. Entonces siempre me sentí muy fuera de lugar, sin valor alguno. Me gustaría preguntarte qué ocurrió en tu vida que te llevó a pensar que necesitabas entender lo que estaba pasando contigo. No entiendo tu pregunta. ¿Cuál fue el punto de partida para que tú buscaras el diagnóstico? Ah, yo no lo O busqué. Yo no lo busqué, ni me interesó, ni nada. Mi expareja se dio cuenta y fue como, oye, deberías de... Y yo, bueno, confiaba mucho en su criterio, entonces fue como, hola, señor doctor, fui a la EPS. Le dije, no, mi psicóloga de base, ujú, ujú, sí, la de base, sí, sí, es que yo voy por privada, pura mierda. Dijo que probablemente tengo autismo, que me hagan por favor un test. Me lo hicieron y en efecto, pues sí tenía. Y ya, no lo busqué, no me interesó, tampoco sentí trascendencia de saberlo. Me alivió mucho saber que no era un caso aislado, perdido, de ser muy rara, sino que pues nací diferente, tengo un cuerpo diferente, tengo una mente distinta y no solo estoy fallando. Me alivió mucho, le dio mucho sentido pues a muchas cosas que me dolieron de chiquita, pero pues sigo siendo la misma persona, entonces tampoco es que me mate. No, mucha gente lo digo, pero tampoco es que lo oculte. Siento que pues igual me van a discriminar por algo, pues le sacaré el provecho que necesite. Entonces,
Si en algún momento me sirve para alguna incapacidad para no ir a algún lado que no quiera, pues lo usaré, pues porque técnicamente sí me incapacita, o sea, si me sirve incapacidad es porque sí me incapacita. Pero si es algo que quiero hacer, pero el diagnóstico digo, si sé que que no debería, pues me importa, si lo quiero hacer y me siento en la capacidad, pues lo haré. El autismo, el espectro Asperger, todo en general es muy abierto y es muy general. Entonces, tanto en mi conocimiento profesional como en mi día a día, creo que uno puede mirar bien los límites de lo que puede o no puede hacer, de lo cómo se siente, de lo que lo afecta, y uno mismo decidir hasta en qué punto, conociéndose a sí mismo, pues afecta o no afecta, que a otras personas autistas no les permita hablar, no significa que a mí también. Pero si en algún momento siento mutismo y en verdad no quiero hablar, no puedo hablar, ni siquiera soy capaz de expresarme, pues les voy a recordar que es porque tengo un diagnóstico de por medio, entonces que no me presionen. Siento que es más así. Ok. ¿Viviste algún momento de agotamiento emocional, físico o mental que marcaran un antes o un después en tu vida? No entiendo, no se me ocurre ninguno. ¿Hay algún momento en donde te sintieras muy cansada de socializar o de seguir las reglas o de... Pues pues que me marcaran, no sé, creo que no, pero pues los que te digo, incluso con mis Ujú. amigos que amo, que adoro y que quiero, o Hernán, bueno, mi mejor amigo, el que te expliqué que ¿qué te expliqué? Así que de la nada sentía que lo amaba mucho y era como, bueno, me asusta. O sea, no es que te deje de amar, pero necesito regular un poquito el cariño porque si es demasiado, me voy a cansar de estar contigo. Pero no voy a cansar de ya no quiero estar contigo, sino que me emociono demasiado y eso me agota. Entonces, tenía que esperar a que fuera un cariño moderado para poder volver a estar con él. O con mis amigos en día, que los amo, los adoro, pero a nadie le dedico muchas, bueno, a una persona. Pero al resto no le dedico más de 2, 3 horas al día porque me agotan. Es como, bueno, me cansé. Y hay personas con las que me tengo que esforzar, en lo que no los veo muy seguido, es como, bueno, te dedico toda la tarde. Pero sigo agotada. Solo que son personas con las que, a pesar de dedicarles toda la tarde, me van a dar un rato para dormir, un rato para simplemente estar mirando TikToks. Entonces, son como mis amigas y mis amigos que entienden que me agotan y podemos manejarlo como sin tanto drama. Es como, güey, me saturé, dame 20. Y ya, y puedo pasar el resto de la tarde con ellos. Pero con otros sí no es tanto. Y sí me toca dedicarles poquito tiempo para que después me dejen regular de, ay, qué agotamiento. Porque pues sí me cansa mucho. Hablemos del sistema médico un poquito. Antes del diagnóstico, ¿recibiste otras explicaciones o diagnósticos para tu comportamiento? ¿O no recibiste atención médica o fue muy difícil? Eh, eh, pues, lamento, eh, pues, ¿qué te digo? Ah, fui muchas veces al psicólogo. Mm, más diagnóstico, más allá de depresión y ansiedad, pues no me dieron. No obstante, pues depresión y ansiedad se lo dan a todo el mundo. Siento que es como, ay, no sé qué dar. Depresión y ansiedad, cuando esos son más síntomas que diagnósticos. No obstante, pues cada quien con su pésimo ejercicio profesional. Porque claro, yo soy consciente que sí existe el diagnóstico como base de depresión y ansiedad. No obstante, la gente que diagnostica tiende a confundir los síntomas del diagnóstico. Y muy rara gente debería estar realmente diagnosticada con depresión y ansiedad, cuando eso solo son síntomas de algo más. Pero los 21.000 psicólogos que vi antes de la universidad, sí, todos dijeron lo mismo, depresión, ansiedad. Ok. Fue horrible, nadie me entendió realmente. Ay, creo que alguien me coso con TDAH, que es parte de lo más que avanzaron. No obstante, nuevamente, insuficiente. ¿Cómo fue buscar ayuda profesional o tratamiento profesional siendo una mujer adulta en este sistema de salud?
pues no te atienden. Es que ya con ese sistema de salud uno hace como, bueno, o pago o no me van a atender. Mira, yo me acuerdo de las cosas más indignantes que me tuvieron que atender. Fue una de mis intentos de suicidio más graves. Yo tenía como 15 años y lo que hizo la EPS después de que me dieron de alta de estar internada fue, me llamaron 3 veces en 6 meses, porque, ni siquiera fue como llamada, sino que yo tenía cita con ellos, pero ya no daban presenciales, sino teleconsulta. Y la teleconsulta duró 7 minutos y porque yo la hice más larga, porque literalmente la muchacha fue como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bueno, eh, ¿tienes ganas de matarte? No, ok, por favor no olvides agendar nuevamente en 15 días. Si hay agenda, si no hay agenda, pues cuando puedas. Y nunca hay agenda, entonces es como, eso duró como 3 minutos. Y dijo, sí, es que las llamadas ahora son de 5 y yo, 5, wow. Y le hice otras preguntas que, pues, de cómo agendar y eso, pero por eso terminó en 7 minutos. Pero fue indignante, para mí es como, vaya, wow, te ganaste tan bien tu título, estoy impresionada. Y es como feo. Y no es muy diferente hoy en día, la verdad es que en la mayoría de lugares no hay muy buena atención. Y más si es con la EPS. Entonces, o pagas o esto. Pero incluso donde pagas, pues, seamos honestos, la gente que se gradúa de nuestra profesión es demasiada. Y que sepan ejercer o que deban ejercer, pues son muy pocos. No obstante, pues desde que tienes el título, pues ya puedes ejercer. Entonces, siempre que busques un psicólogo particular, tienes que mirar bien si hay match, si hay algo que sí te puede ayudar, o realmente solo va a usar su título para darte su opinión personal, que es lo que hacen muchos. Entonces, pues tampoco se confíe mucho en el particular. ¿Alguna vez sentiste que debías justificar tu o probarle a la gente tu malestar o pues tu... Todo el tiempo, toda la vida, lo he hecho todo el tiempo, lo creo que lo tengo que hacer el resto de mi vida. Lo reforzado, o sea, lo he tenido que hacer desde mi infancia porque pues con mis padres siempre me tocó así, con todos mis familiares, con compañeros, con todo el mundo, profesores, en pareja. Creo que me lo reforzó mucho en pareja, pero creo que en general con todo el mundo. O sea, sí. Respuesta larga, sí, respuesta corta, sí. Solo hay una respuesta, sí. ¿Qué impacto tuvo esto en ti? Mm, pues me da mucha ansiedad, me da demasiada ansiedad. Vivo con la ansiedad porque es horrible, porque es como cualquier interacción social que yo tenga, cualquier vínculo que yo tenga. Si tengo que hablar de algún sentimiento, de alguna emoción, de alguna decisión, de cualquier cosa, tengo que sobreexplicar todo, porque si no, no me entienden. O si no lo sobreexplico, es falso. Entonces, me da demasiada ansiedad física y emocional y cognitiva. Todo el tema de tener que explicarle a la gente cualquier cosa. Y sé que lo tengo que hacer, incluso ya lo tengo muy internalizado, entonces lo hago sin darme cuenta, en cosas sencillas. Y en las otras simplemente me acelera, me angustia, me sobrecome, gasta mucha gran parte de mi energía, es agotador. Creo que ¿Dónde por eso sientes para tú? mí son tan seguros esos dos espacios, porque ni con Hernán, o sea, ni con mi mejor amigo, ni con mi mejor amiga, tengo que explicar, ni siquiera sobre explicar, no tengo que explicar. Si es sí, no es no, y X o ausencia, nada, nada, solo me entienden de una forma en que es seguro. No, en el resto, todos los demás contornos, hay que explicar todo. Y muchas veces, y de todo. Y hay que saber explicar, porque hay cosas que yo no sé explicar a pesar de que las explico porque no tienen sentido, o porque veo cosas que yo no me doy cuenta que estoy obviando, porque a veces me salto procesos entre otros, como que, no sé, si te digo piano, es porque yo me acordé que el piano es un instrumento y estamos hablando de instrumentos, entonces no me di cuenta que me salté la palabra instrumentos. Entonces, no sé, algo así, ¿sí? Como que a veces me salto cosas porque no me doy cuenta, pero es muy interno. Perfecto. Pues vamos a cerrar la primera entrevista con dos preguntas, una más estructurada y otra menos estructurada. Primera, Ujú. si tuvieras que resumir cómo fue vivir tantos años sin nada que explicara cómo te sentías,
¿Qué palabras o imágenes usarías? Mm, usaría una imagen, una palabra que la dije hace un rato, pero ya la olvidé. Ah, incomprendida, ya, incomprendida. Mm, usaría dos mentiras, incomprendida y frustración. Y una imagen, para mí sería la imagen de Mariana frente a la computadora con mi gata en brazos, viendo anime. Entonces, porque en ese entonces uno no puede ver anime en el televisor, sino en una página pirata que existiera en algún lado. Entonces veía mi serie en en el computador con mi gata en brazos. Eso era para mí. Bueno, Mariana, muchas gracias. Y me gustaría preguntarte como final, ¿hay algo importante en tu historia que no hayamos abordado y que te gustaría compartir al final o que te gustaría que yo profundizara en la siguiente entrevista? No, no que sepa, no se me ocurre nada. Perfecto, entonces nos vemos. Muchas Ok, gracias. bye.